Buenas noches. Ya está en el estudio la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con ella vamos a hablar de seguridad, de narcotráfico. Bueno, ella hizo declaraciones hoy que fueron muy llamativas y tuvieron mucha repercusión sobre la eventual condición de narcoestado al país, a la nación holandesa, a Holanda. De ese tema obviamente vamos a hablar también. También está en el estudio Mario Negri, presidente del interbloque de Cambiemos y un reconocido dirigente radical. Con él vamos a hablar del tema de las tarifas, sin duda, pero también de qué está pasando en Cambiemos, que la semana pasada pareció crujir la coalición gobernante, precisamente por el tema de las tarifas y precisamente por algunos planteos que hicieron los radicales y el partido, y Elisa Carrió y su partido. También está en el estudio Graciela Fernández Mejide. No necesita presentación, es una de las cabezas más lúcidas que tiene este país y sin duda una de las pocas reservas morales que tiene este país. Voy a hablar directamente con Patricia Bullrich y la primera pregunta, ministra, es ¿qué quiso decir con esto de que Holanda es un narcoestado? Bueno, en primer lugar ya se lo aclaré al embajador, a todo el pueblo holandés, no quiero ofenderlos de ninguna manera, simplemente intenté plantear un debate que está abierto en el mundo sobre despenalización o no del consumo de drogas. Y las consecuencias Aclaremos porque en Holanda está liberado el consumo, ¿no? Sí, pero en Holanda fue liberado en el año 76, fue más restringido en el año 2013 y cada vez se cuestionan más el problema de que trae que en un solo lugar se liberalice la droga y las consecuencias que eso trae. Pero por eso no quiero hablar de lugares, porque lo mismo pasa en todos los lugares donde se ha despenalizado. Acá el problema es, a ver, si usted me dice, un día despenalizamos en todo el mundo y le sacamos valor a la droga, es decir, en vez de costar $8.000 el kilo de cocaína, vale mucho menos, yo estoy de acuerdo. Ahora, el daño que genera sobre la población y el daño que genera sobre la poblaciones vulnerables es enorme. Entonces, es decir, ¿usted está en contra de liberar la venta de drogas? Totalmente. Totalmente, porque la Argentina hoy muestra todavía cifras en las que nosotros podemos decir que tenemos una cantidad de muertos por sobredosis que es manejable. El año pasado Estados Unidos tuvo 63.000 muertes por sobredosis de droga, por heroína, por cocaína, por distintas clases de marihuana que cada vez vienen más fortalecidas. Entonces, nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestra juventud, cuidar a nuestros chicos y hoy, como está dada la situación del mercado de las drogas, nosotros tenemos dos problemas. Primero, la muerte que genera el intento de controlar el mercado de la droga. Aquellos que se matan por venderla. Y el segundo problema que tenemos es aquellos que la consumen y terminan en situaciones de enfermedad aguda, de pérdida total de capacidades. Entonces, estos dos extremos nosotros tenemos que poder manejarlos como Ministra, Estado. lo que usted quiso decir entonces, ojo, el ejemplo que hay, que es Holanda, no funcionó. Desde mi punto de vista personal, Holanda, digamos, no funcionó. Digamos, yo no dije que era un narcoestado, lo dijo un jefe de policía del sindicato de policías holandés. Yo de ninguna manera podría hacer una catalogación de este tipo, pero sí digo, hoy está en debate lo que hace muchos años decidieron en Holanda. A ver, pero ministra, déjeme que le diga lo del narcoestado. El narcoestado por lo general se considera a los países donde el Estado o parte del Estado está cooptado por la droga. Porque cuando hay legisladores, hay policías. Exactamente, lo que ha pasado. No creo que pase eso en Holanda. No pasa eso en Holanda. Lo que ha pasado en varios países de Europa es que hoy tienen talleres, fábricas, laboratorios de drogas de síntesis. La droga de síntesis a la Argentina viene desde países europeos o países recientemente incorporados a Europa, de Holanda, de Alemania, de Rumania. Entonces,
el hecho de bajarle mucho el riesgo a la droga, lo que genera es que la droga también se convierta en negocio. Quizás en países más ordenados, donde la ley vale más, tiene más peso, lo que no pasa es que hay muerte atrás de esto. Pero hoy en día las bandas, hay bandas de todo tipo que están intentando controlar territorios en distintos países europeos. Esto se lee en los estudios de las Naciones Unidas. Entonces, lo que nosotros decimos es, esa experiencia de liberalizar la droga en un solo país no es buena. Estudiemos lo que pasó en otros. No seamos ideológicos, seamos prácticos, pragmáticos. Holanda, en el momento en que liberalizó la droga, lo hizo de manera pragmática. Dijo, si igual fuman, seamos pragmáticos. Ahora está cada vez restringiendo más porque se dio cuenta que no era una buena experiencia. Venían turistas de todo el mundo, cerró el turismo para, digamos, para la venta de drogas, solo lo pueden hacer los que viven en Holanda, los que se anotan en ciertas listas, restringe el consumo en la calle, restringe la venta en la calle. Es decir, que la experiencia de otros países nos tiene que dar un camino a los argentinos para que aquellas cosas que no fueron buenas, nosotros no las hagamos. Entonces, nuestro gobierno es estricto en este tema. Nosotros no queremos que la Argentina se convierta en un lugar donde la droga sea liberalizada, donde haya cárteles, donde haya muertes, donde haya venta de drogas de cualquier manera, en cualquier circunstancia, a cualquier edad. No queremos eso para nuestro país. Ahora, de todos modos, hay un movimiento de expresidentes, intelectuales que apoyan la liberación de la droga y no tienen nada que ver con la droga, ¿no? No, por supuesto. A ver, desde una perspectiva de la libertad... pero más que nada lo hacen desde el punto de vista del negocio, porque dice que eso va a matar el negocio de la droga. Yo estoy de acuerdo con eso. Si nosotros un día bajásemos Naciones Unidas, reunión de Naciones Unidas, decimos, la droga no es más un producto prohibido. Le bajamos el precio en todos lados. Eso no quiere decir que que no lo convierta por ahí en un producto farmacéutico que se venda bajo receta, de una manera controlada. Lo que no puede estar es en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, en la esquina de un colegio. Ese es el tema. Si yo lo vendo como vendo una pastilla para dormir de manera controlada, con receta médica, bueno, pero lo tendría que hacer el mundo entero un día a una misma hora. Decimos, bueno, señores, ahora esto que vale $10.000 no vale más. Vale lo que vale una cajita en una farmacia. Eso es lógico, porque pasó con el alcohol en la década del 30, pasa con cualquier producto prohibido tiene un sobreprecio, que es la prohibición. Ahora, lo que no puede hacer es que el producto prohibido se venda en un solo país, porque entonces todos vienen al lugar del producto prohibido. Eso es lo que nosotros decimos como país. No vamos a permitir que la Argentina se convierta en eso. ¿Y cómo está hablando de la Argentina? ¿Cómo está el tema del narcotráfico acá? Bueno, estamos dando una pelea. El presidente Macri está dando una pelea como nunca se dio. Digamos, para contarle un poquito, tenemos en estos 2 meses últimos, enero, febrero, todavía no tenemos la cuenta de abril, aumentamos 212 las incautaciones de marihuana, 18% las de cocaína. 212%. Sí, no, hoy, si usted me dice un día como hoy, 109 kilos de cocaína, 6 toneladas de marihuana en Misiones. Todos los días, todos los santos días estamos decomisando, hemos aumentado los procedimientos un 74%, los presos un 42%, es decir, que no estamos solamente agarrando droga y dejando las bandas ahí. Tenemos algunas situaciones complejas, como Rosario, que, digamos, hay toda una banda que está presa y ahora hay bandas de gente más joven intentando copar el territorio. Déjeme que le haga una pregunta sobre eso. ¿Por qué Rosario es así? Porque uno va a Rosario y ve una ciudad hermosa, pujante, llena de vida cultural, intelectual, comercial, empresaria, rural. Yo lo discutí con el gobernador un día así, hablando muy francamente, y le dije,
ustedes no se dieron cuenta que había que meterse con la policía, conducir la policía, que había que entender lo que era este fenómeno y no mirarlo tanto desde la ideología. Y me dijo, sí, la verdad que sí. Ahora estamos poniéndonos fuertes en esto. ¿Usted tiene colaboración con del gobierno de la provincia? Tenemos... La Nación quiere combatir el narcotráfico, y para combatir el narcotráfico nosotros no tenemos fronteras. Nos da lo mismo Santa Cruz que Formosa, nos da lo mismo Misiones que Salta. Nuestra frontera está con países que son productores. Paraguay, marihuana; Bolivia, cocaína; Perú, que no tenemos frontera, pero es un país... que es casi fronterizo. Casi fronterizo, entonces tenemos un problema en nuestra frontera y después tenemos un tipo de distribución que va por todo el país, y ahí es donde nosotros trabajamos con cada uno de los gobernadores juntos y con cada uno de los ministros de seguridad, porque no puede haber diferencias políticas entre nosotros porque no combatimos el problema. Así que estamos trabajando bien. Usted habló recién de la policía de Santa Fe. ¿Qué grado de complicidad hay de las policías provinciales? Me refiero no solo a la de Santa Fe, sino también a la de las otras policías, sobre todo las provincias fronterizas, ¿no? Bueno, no se puede generalizar. La policía de Salta, por ejemplo, la policía de Misiones están trabajando muy bien, la policía de Corrientes está trabajando bien, la policía de Jujuy, en frontera están trabajando bien prácticamente todas las policías. La de Santa Fe tiene problemas, el gobierno se está haciendo cargo de esos problemas, y todos nos tenemos que hacer cargo de problemas cuando hay una fuerza que en algunos miembros es parte del problema. Córdoba está trabajando fuerte contra el narcomenudeo, es decir, es desparejo. Lo que tenemos que lograr es que el país todo y todas las fuerzas policiales entiendan que hay una sola posibilidad, que es estar del lado de la ley. Y hicimos muchos avances. Por ejemplo, hoy tenemos una currícula nacional para formación de agentes de policía aceptada por el Ministerio de Educación de la Nación, que lo hicimos en los últimos 2 años de gestión. Hemos hecho avances muy importantes en la educación policial para que todos, políticos, jueces, policías, entendamos que no podemos ser parte del problema, sino de la solución. Así que creo que estamos en ese sentido por un buen camino, y yo estoy contenta con lo que estamos haciendo, realmente. Ministra, hablando de ese tema, usted el año pasado fue muy criticada por la defensa que hizo de la Gendarmería y la Prefectura como consecuencia de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el sur del país. Ahora que ha pasado cierto tiempo, ¿qué conclusión sacó personal? Que vale la pena la verdad. Que cuando uno dice la verdad... Recuerde que quisieron poner a la Gendarmería en el lugar de Videla. Jóvenes que cuando yo los entrevistaba y les decía, ¿ustedes se llevaron a Maldonado? Me decían, doctora, si nosotros hubiéramos tenido un detenido, lo hubiéramos hecho constar en actas. Y si ese detenido hubiera tenido alguna lastimadura, lo hubiéramos puesto en el acta. Es decir, eran gendarmes de la democracia. Los quisieron llevar a ser como Astiz. No tenían nada que ver con eso. Entonces yo cuando me di cuenta, cuando escuché lo que me decían, esos gendarmes de 25, 26 años, entendí que era todo un montaje. Y la verdad es que hicimos un trabajo fuerte para llegar a esta conclusión. El presidente fue muy exigente conmigo y me dijo, tráeme la verdad. Y yo creo que la verdad fue esa. Hubo un problema, hubo un corte de ruta, eso es verdad, pero la Gendarmería no tocó a Maldonado, no fue responsable de su muerte. Y eso es muy importante para la democracia, es decir, haber resistido la presión de los que nos querían decir, ustedes hicieron desaparecer una persona. Nosotros demostramos que nada que ver con eso, y que además en democracia también los gendarmes tienen otro código. Como lo podemos tener nosotros, como lo pueden tener los pibes que hoy tienen 30 años, estos también son pibes de 30 años que se hicieron gendarmes. No son torturadores de la dictadura. Y hay que darles la misma oportunidad que uno le da a un joven de ser democrático y de entender la vida desde otro lugar distinto,
al que pueden haber tenido algún gendarme o algún guerrillero en un momento hace 50 años. Ministra, hace poco cuando sucedió este crimen atroz del colectivero de La Matanza, muchos nos preguntamos qué le pasa a esta sociedad donde algunas personas, no sé si son muchas o pocas, tienen tan poco valor por la vida. Y le quiero preguntar a usted, que está con todos estos temas, ¿qué le pasa a la sociedad argentina? Yo creo que nos pasa que, bueno, hemos tenido mucha degradación, es nuestra máxima preocupación que los jóvenes tengan un horizonte y un futuro. Y por eso yo soy una gran defensora, y lo he discutido con el presidente Macri, de tener un régimen socioeducativo penal para los jóvenes. Si nosotros a ese chico que vimos el otro día en televisión, que daba lástima, porque en definitiva no sabemos si fue o no el culpable, pero también daba lástima cómo lo trataban en la cárcel. Si ese chico nosotros a los 15 años, cuando ese chico comete su primer delito, quizás saca un arma, roba a alguien, lo podemos tratar en ese momento con un régimen social, educativo, penal. No llegamos a que ese chico mate a alguien. Y eso es muy importante. Y la Argentina todavía no dio ese paso y lo tenemos que dar, porque eso es lo que salva vidas. Nosotros necesitamos que haya menos delincuentes y no más presos. Y para que haya menos delincuentes tenemos que actuar antes. Esto lo hizo Giuliani en Nueva York cuando hablaba de la teoría de las ventanas rotas. Decía, si yo agarro a alguien cuando rompe una ventana y no dejo que todo el barrio esté degradado, destruido, sino que lo agarro en ese momento y le digo, estás cometiendo una infracción o un delito y no vas a cometer el segundo, le corto la carrera delictual a esa persona y no lo agarro en el momento en el que es un asesino. La teoría Zaffaroni es, no se puede juzgar el primer delito. Hay que dejar que la persona siga en la escala delictual y cuando lo agarramos, cuando ya mató a alguien. Así nació la comisaría 53 en nuestro país. ¿Usted se acuerda de ese caso? No. Calle Godoy Cruz, una bandita de jóvenes que asolaban al barrio, robaban, los conocían todos. Esa bandita de jóvenes un día se agrandó y se fue a 10 cuadras de su barrio, entró a la casa de un arquitecto y lo asesinó. Así nació la comisaría 53. Si nosotros hubiéramos agarrado esa bandita de jóvenes, cuando asolaban al barrio y el barrio decía, no puedo más con estos chicos, pues nos roban el almacén, nos roban la panadería, andan armados, el Estado hubiera tenido los hubiera abrazado en el buen sentido, los hubiera contenido, no los hubiera seguido, no hubiera permitido que sigan siendo delincuentes, los hubiera parado antes, entonces no hubiéramos quizás tenido el arquitecto, la comisaría 53, Leandro, que lo mataron el otro día. Entonces, yo quiero tomar estas decisiones, que son fuertes, pero que nos van a hacer muy bien como sociedad y creo que es el mandato de nuestro presidente. Ministra, ¿tiene fuerzas de seguridad para hacer eso? Mire, todos los días... Y tiene política, porque la política la respalda con esto. Mire, yo creo en las transformaciones. Yo creo que cuando la política se decide, la justicia empieza a acompañar y las fuerzas de seguridad sacan lo mejor de sí. Siempre va a haber alguno que va a estar afuera de la ley, sea político, sea juez, pero si el Estado conduce hacia el lugar del bien, la gente va hacia ese lugar. Ningún policía quiere ser chorro. Ningún juez empieza siendo juez para robar. Todos queremos tener un objetivo, una ansia de vida distinta. De golpe, el país parece que es más fácil no cumplir que cumplir la ley. Ahora, si es más fácil cumplir la ley, la vamos a cumplir más. Confiemos en eso, porque así se arman las grandes naciones, así también se armó la Argentina. Te agradezco mucho, ministra. Muchas gracias. Una pausa.
Bien, Mario Negri, presidente del Interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados y uno de los más destacados dirigentes radicales del país. Mario, la primera pregunta es, la semana pasada hubo una crisis en el Cambiemos, o pareció que había una crisis. Ahora, yo leí por ahí que era la crisis más importante que había vivido Cambiemos en sus 2 años de gobierno. Como siempre los argentinos, lo más grande, lo más importante. Lo más importante. ¿Es así? No, en absoluto. Obviamente que el problema sobre el que conversamos es quizás sí el problema más grande de la hipoteca que dejó el kirchnerismo en la Argentina. Y como tal, uno incorpora visiones. La primera tranquilidad quiero darle a tus televidentes. Cambiemos está absolutamente bien. Goza de muy buena salud. No hay posibilidad de ruptura. No, en absoluto. No solo no hay posibilidad, sino que los motivos por los que de lugares diferentes constituimos Cambiemos no han desaparecido en la Argentina. Que era terminar con el populismo, ver si reconstruimos la República, hacer un gobierno normal de la ley, sin corrupción, y buscando la igualdad que se despilfarró durante tantos años en el país. Lo que sucedió la semana pasada es que esto es paradójico, ¿no? El kirchnerismo llamó a una sesión especial, lo cual me llamó la atención, a la que fueron los demás bloques del justicialismo y la izquierda, pueden hacerlo, bajo el temario que propuso el kirchnerismo, la primera vez que ocurría. Y el temario que proponía el kirchnerismo era, para ejemplificar a los televidentes, los que desataron el infierno en materia de tarifas, lo que le estaban proponiendo es que los que no habían entrado entren ahora. Porque esta es la hipoteca más grande de la Argentina, Joaquín. 130.000 millones de dólares de subsidio desde el 2003 al 2015. 23.000 millones de dólares en subsidio de gas, 51.000 millones de dólares en materia eléctrica, el resto en transporte. Y además la inequidad. Y además de la inequidad, la desigualdad. El que lo necesitaba y el que no lo necesitaba y lo disfrutaba. Entonces se pasó del gas, acá en esta gran ciudad, en esta gran urbe, a cocinar con cocina eléctrica. Así se vendían los departamentos. Entonces, recomponer ese despilfarro es tremendo. Y en Córdoba se paga otros No, nosotros nos asombramos. Yo le decía a un familiar acá, cuando pagaba 100 pesos, nosotros ya pagábamos 1.000 y pico. Además hay otro problema, en lo eléctrico, no es que yo sea un técnico, hay que aprender a la fuerza, y es que la distribución en las provincias corresponde a las provincias. Hoy el presidente, cuando ha reclamado eso a las provincias, me parece que es justo, porque acá el problema es que tenemos que tener un esfuerzo colectivo. El gobierno, mal, bien, con errores o no, acá hay 12 millones de argentinos que reciben luz eléctrica en 12 millones de hogares. De esos, 4 millones de hogares tienen tarifa social. En materia de gas hay 8 millones, solo el 60% de la Argentina tiene gas natural. No hablemos del otro 40% que recibe garrafa, que el gobierno hace un aporte social, y están los vivos que se las venden al doble. Y que eso es un acto de injusticia. A ver, ¿cómo es, Mario? El gobierno estipula un precio para la garrafa social, bueno, y se la venden al doble. Y cuando hace mucho frío, recorrete el interior del país, hay provincias donde le dicen que no hay. Pero como el gobierno no puede controlar eso. No, obviamente eso se distribuye, guarda la garrafa algunos, pero inclusive ahora se está discutiendo, nosotros somos de la idea que hay que darle un carácter casi social a eso, y el gobierno está estudiando. Pero quiero decir esto, 2 millones de los 8 millones de hogares que reciben gas tienen tarifa social. ¿Alcanza? A lo mejor no. El que tiene un hogar, obviamente esto no quiere decir que sea rico, 19.000 pesos, o sea, 2 salarios mínimos, en junio serán 20, no es que sea ninguna locura, ya puede entrar la tarifa social. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo estaba en Villa Dolores el sábado y una señora me dice, pero Mario, el gobierno pagaba antes las tarifas, ese es el problema que tenemos, ahora nos cuesta. ¿Y el gobierno cómo la pagaba? ¿De dónde sacaba la plata? Plancharon las tarifas, pero además de eso, el kirchnerismo... No, pagaba con el impuesto que pagábamos todos. Por supuesto, eso es lo que quiero decir. 5%, 5 puntos del PBI se fue en esos subsidios. El kirchnerismo batió varios récords. Esta hipoteca que es muy grande, que es un ícono, y además nos dejó a nosotros con desabastecimiento, después de 30 años energéticos.
llegamos a importar por 10.000 millones de dólares. Entonces ahora la pregunta es, bueno, hay sectores obviamente que puede haber alguna injusticia, se corrige, hay que verlos. ¿Hay un esfuerzo? Sí, y grande, es colectivo. Nosotros hemos discutido, por eso cuando vos me preguntás lo de la semana pasada, no, bueno, en Cambiemos no hacemos la veña entre nosotros. En todo caso tenemos opiniones, pero tenemos un común denominador. Hay un déficit fiscal muy fuerte, no podemos hacer demagogia, y sí creo, cuando uno habla de gradualismo, yo insisto, lo he dicho siempre, a mí me gustó lo que hizo el presidente hoy, ¿qué es gradual? Es tiempo. ¿Por qué? Para lastimar menos. Ahora, eso también hay impaciencia social. ¿Qué requiere frente a eso? Hay que tener una explicación diaria. Se necesitan pastores diarios desde el gobierno que estén explicando las razones. Eso no hay. Salvo el presidente que salió hoy personalmente, después no hay. Yo creo que le va a tocar un trabajo mucho más seguido al presidente porque su credibilidad en todo caso y además porque está empeñado en eso y a ver si podemos cambiar una cultura. Por supuesto que muchos se pueden enojar diciendo, bueno, es más fácil proponer eso. Ahora, que a nosotros le vengan a proponer a los argentinos la solución a la hipoteca que dejaron los que la armaron, bueno, me parece a mí que uno puede discutir, pero hay que tener un grado de pudor porque yo no puedo ir a decir, vamos un año para atrás, devuelvan lo que cobraron, congelen. Pero es imposible. Pero Mario, ¿no le da la impresión de que, a ver, el peronismo está dividido, está fragmentado, pero cuando tiene un momento para unirse frente al gobierno, se une? Sí, es más... ¿No es un síntoma preocupante eso para el gobierno? No quiero, yo no hablo por el gobierno, pero no voy a sustituir tu trabajo, pero hay dos formas. Dice que algunos se juntan para hacer algo electoralmente. No sé si llegarán. O un problema te junta. En este caso, como es un tema muy sensible y que obviamente golpea en muchos sectores, que es abrupto, que lo sienten, bueno, fíjate que no tuvieron ni siquiera problema estético por la foto. Aún los que se diferencian fueron detrás de la propuesta del Frente para la Victoria. Y yo pregunto, ¿y esos gobiernos, los diputados, colegas, con libertad obviamente, de esos gobiernos provinciales, qué creen? ¿Que el tema de la electricidad solamente se la banca el que está de gobierno nacional? ¿Y lo que se hizo en las provincias con la distribución? Nosotros tenemos en las provincias las más caras en kilowatt de Córdoba, por lejos. Pero independientemente de eso, ¿cómo es el tema? Nosotros tenemos que tener un grado de seriedad, de responsabilidad y obviamente atender los más vulnerables. Hay un problema con las pymes. Yo he estado en el Alto Valle el otro día, pequeños y medianos productores con la tarifa eléctrica, obviamente que tienen un problema. Ha ido el ministro 2 veces. Nosotros hicimos una propuesta, el radicalismo, mire, nos dijeron de todo. Dijeron que era, no el gobierno. Algunos colegas escribían diciendo, no, es para buscar la vicepresidencia. Me parecía a mí una falta de respeto. Nosotros hicimos un trabajo, un estudio sensato, responsable, que no desfinanciaba al Estado y por supuesto que no resolvía el problema de fondo. Lo arrastramos al problema de fondo. Ahora, yo escuché por ahí, eso es cierto, de que el radicalismo estaba buscando más cargos en el poder. Sí, pero... ¿Esto es cierto? A mí, no sé, si alguien me lo dijera a la cara, puedo cometer una grosería. Porque nosotros nos podemos equivocar o no en la política, pero tenemos un sentido de la responsabilidad del país, porque nosotros también sufrimos la crisis. Lo que pasa es que esto es una Argentina donde algunos que se van siempre piensan que están llegando. No es así, cada uno debe asumir la responsabilidad de este proceso. El radicalismo se embarcó, si esa es la palabra que puedo definir, en una decisión en Gualeguaychú, no para callar la voz, pero para terminar con la Argentina que nos aplastaba. A la convención que decidió. Pero por supuesto, en Cambiemos, sí, efectivamente, y tenemos mirada, diferencia, pero hay un acto de responsabilidad de saber cuál es la prioridad. Nosotros no vamos a frustrar a nadie. Hemos trabajado 2 años aún con diferencia, y no le cuento las que hemos discutido sin que sean públicas, que es lo natural, con el gobierno. Porque de por medio está la sociedad, quedaron 13 millones de pobres en la Argentina. Hay 4 millones que no consiguen trabajo, están en la informalidad. Y resulta que a vos, ahora prácticamente te desnudan y te piden que te hagas cargo de la historia de ellos. Entonces,
es difícil. Por eso, yo personalmente no es que he descubierto nada, digo que hay que hacer un enorme esfuerzo de diálogo con la sociedad y, por supuesto, de equidad. A este gobierno lo corrían por derecha, lo corren por izquierda. Pero lo que estás diciendo es que eso está faltando, digamos, el diálogo con la sociedad. Yo creo que hay que fortalecerlo más. Eso no puede fatigarse. Eso es todos los días del año. Porque, ¿por qué te dicen los sectores más ortodoxos? Y el gradualismo no dio resultado nunca. Sí, pero cuando se recibió esta bomba tenía dos caminos el gobierno. Las podía desarmar a todas juntas, sí, en un día. ¿Quién junta a los muertos? La intolerancia social y además la inmoralidad social decidió ir despacio. Ese despacio, teniendo un rumbo, es tiempo. Después me podrán decir a mí, bueno, ¿por qué dijeron que en 6 meses venían todos los capitales, que no vienen las inversiones? Joaquín, acá se está subiendo el Himalaya en bicicleta. Y si uno deja de pedalear, se cae. Y Macri terminará el gobierno. Y vendrá otro partido, no vendrá otro partido. Pero si nosotros no tomamos el toro por las astas, además de estar afuera del mundo, lo que vamos a seguir es creando pobreza, exclusión. Entonces, a ver si la inflación a nosotros nos ha hecho goles a todos los partidos políticos. Hace 70 años que tenemos inflación. Y ahora hace 14 que no bajamos el 20. Perforarla, vos has visto lo que cuesta, inclusive para este gobierno. Perforar la inflación. Nos ha metido goles donde busquemos. Y la política no ha podido tener un acuerdo básico sobre una política antiinflacionaria. Sí, sé que es fácil decirlo, unos pueden ver caminos distintos. Pero pasa que son todas medidas impopulares. La política le cuesta tomar decisiones impopulares. Sí, pero te voy a decir, hay situaciones extremas. La institutriz de Europa, o sea, Merkel, que no podía formar gobierno hasta hace poco y con un partido nazi, nacionalismos que reaparecen, hizo un acuerdo con los socialdemócratas para formar gobierno. Los socialdemócratas le han acompañado la reforma previsional aumentando la edad, pero ella abandonó la política de centrales nucleares, por ejemplo, dentro de tantos puntos de un acuerdo. Ahora, al problema hay que enfrentarlo. Por supuesto que si uno mide costo o no, pero en este país la inflación volteó gobierno y con la inflación también se hizo campaña para llegar a los gobiernos. Sí, ¿no? Y varios. Lo que yo digo es que necesitamos abordar. ¿Cómo se aborda el tema? ¿Cómo salimos del déficit? Si ahora tenemos... Nosotros al gobierno se lo critica porque dice que no sabe si va a llegar al 3.2 para bajar el déficit. Y resulta que teníamos el 3.2 solamente en el último tiempo de subsidios. Y que obviamente una persona que no puede, el límite ¿cuándo es? Cuando usted ya no puede pagar. Entonces obviamente el Estado tiene que estar. Y por eso actuó y por eso dialogamos. No fue traumático, el gobierno entendió. Se van a ir a los 3 bimestres después. A mí me escriben por ahí en las redes, me dicen, uy, qué mago que son, mirá lo que propusieron. No, cosas factibles, que no desfinancien, no hicimos demagogia, no se resuelve el tema de fondo y veremos. Y me dice, recalcula el gobierno. Y si hay que recalcular, se recalcula. Lo que no se hace es tirar todo por la borda, porque eso es tirar un rumbo que el país va despacio tomando. Bueno, se van a caer en las encuestas, se junta el peronismo, les va a ganar el peronismo. La sociedad es más inteligente que los dirigentes y valora su esfuerzo. Y por supuesto que nosotros y el gobierno, y Cambiemos, y con nuestra mirada, nosotros no somos dueños de la verdad, también hemos gobernado, y hemos pagado costos también. Tenemos que saber que no somos dueños de la verdad, que hay que mirar. Entonces, Cambiemos cumplió 2 años. Creían que no iba a durar nada. Éramos 85 diputados, minoría en el Senado. Al gobierno conseguimos las leyes más importantes para salir del abismo. Ahora cumplimos la mitad. Yo le dije un día al presidente conversando, digo, es como los autos 0 kilómetros, ¿viste? Que tenés 3 años de garantía. Bueno, como era un prototipo, tuvo 4. Ahora hemos cumplido la mitad de los kilómetros. Hay que hacerle un Serbia, Cambiemos, ponerlo en condiciones. Pero lo que no vamos a perder nosotros desde el radicalismo, podremos ganar o perder. No vamos a perder ni el sentido de lo que hay que buscar en la igualdad, no vamos a caer en la demagogia. El populismo con plata funciona y esto se terminaron la plata
y liquidaron al país, y vamos a apostar a que haya un gobierno de la ley, transparente, república, la desigualdad en la Argentina, la educación, el mundo que teníamos. Bueno, sí, pero los argentinos queremos, es como en el fútbol, nosotros queremos, hace 2 años, y te dicen, pero ¿cómo? ¿Usted hace 2 años que están? ¿Qué han hecho? Y cosas buenas, cosas malas, obra pública, se va creciendo 7 trimestres al 3%. ¿Es mucho? No. Pero 7 trimestres creciendo, después que tuvimos tanto tiempo sin crecer. ¿Han recuperado trabajo? Formal sí, pero 200.000 personas más se incorporan por año al mundo del trabajo. Hay que generar inversiones. Pero prometieron una lluvia de inversiones. Puede haber estado sobredimensionado. Pero las inversiones van a donde hay confianza. Y el boletín de calificaciones nuestro ha estado flojo el último tiempo. ¿Se equivoca el gobierno? ¿No se equivoca? Sí, también se equivoca. A veces, qué sé yo, hay errores evitables que los hemos convertido en inevitables. Los podríamos haber evitado. Pero todo eso se aprende. Y yo lo veo al presidente aún, es duro, ¿no? Cuando conversamos, discutimos, pero veo que entiende que la Argentina lo primero que tiene que tener es un rumbo. Un rumbo. Y el radicalismo también piensa lo mismo, y la coalición cívica lo mismo, y entre nosotros no nos vetamos, decimos lo que queremos, pensamos lo que creemos que es lo más importante, pero sin perder el orden de prioridades que nos llevó, aún estando a mucha distancia, a tener que estar juntos, porque en la Argentina no hay lugar para sofisticaciones, Joaquín, no hay lugar, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad. Gracias, Mario. Gracias. Una pausa. Bien, como les dije, Graciela Fernández Mejide, un baluarte moral de este país, pero ella hace muchas cosas. Una de las cosas que hizo fue, hace 10 años, ser uno de los que fundó el Club Político Argentino. Graciela, a ver, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué significa ese Club Político? ¿Qué hace? ¿Para qué se creó? Cuando uno dice así, tiene reminiscencia de los clubes políticos del siglo XIX. Claro, En realidad se creó porque, si vos te acordás bien, en 2008, con la crisis entre el gobierno kirchnerista y el campo, se te abría una diferencia donde empezaba todo el mundo a diferenciar o tratar al adversario de enemigo, y había una cantidad de gente, por lo menos los que nos fuimos juntando ahí, que no nos sentíamos ni de una parte ni de la otra. Y además resistíamos a esa situación que se repitiera en la Argentina del anti. Ya la habíamos padecido, muchos de nosotros. Entonces nos juntamos para ver de la posibilidad de discutir de política, incluso de las actitudes políticas, sin adjetivaciones, sin sentirse enemigo porque se pensaba diferente, y además ser capaz de, si se pudiera, o si se hubiera podido, de tender puentes. La verdad que no lo pudimos. No se pudo. No pudimos. Hasta ahora. Cierto, pero ahora cambió el panorama, ¿no? En ese momento todo era muy tenso, e incluso nosotros habíamos invitado a mucha gente que además había sido amiga de muchos de nosotros, que estaban en el kirchnerismo, legítimamente, porque lo creían, para discutir, pero no conseguíamos hacerlo. En todo caso, en lugar de argumentar, lo que se hacía era descalificar. Y cuando uno descalifica, se acabó el pensamiento. Bueno, fuimos creciendo. Se nos puso más complicado cuando se terminó el kirchnerismo, porque al final terminamos estando en un campo que no habíamos buscado, pero que no podíamos apoyar las políticas del kirchnerismo, por muchas de las razones que incluso se dijeron en este programa y no voy a repetir. Y sobre todo por el tema de la desigualdad y de la corrupción, ¿no es cierto? Ahora, una vez que eso se termina, volvimos a reajustar y a encabezar nuestros debates, o encarar nuestros debates. Y la verdad que lo que
terminó resultando un espacio muy interesante para discutir. ¿Qué es lo que discutimos? Ahora, ¿puede decirse, Graciela, que ustedes están hoy cerca del gobierno? Algunos muy cerca, porque algunos son funcionarios inclusive. Sí, Pablo Beruti, Otros los ministro de votaron, Cultura. pero hay otros que ni siquiera lo votaron en este gobierno. Ahora, ¿Y el debate cómo es entonces? No, el debate es sobre temas. Vamos a tomar lo que dijo, para ser concretos, ¿no? Lo que dijo hace un ratito la ministra Bullrich sobre la droga. En un primer momento planteó, ¿se despenaliza o no se despenaliza? ¿Cuáles son las ventajas o no ventajas? Seguramente que ahí, dentro del club, iba a haber opiniones bien diferentes y muy argumentadas y muy apoyadas. ¿En una dirección o en otra? En una dirección o en otra. Después dijo, hay que ponerse antes de que se cometa el crimen y atender, y tomó como ejemplo un chico que supuestamente había matado al colectivero. Supongo que era él, ¿no? Y ahí vamos a estar de acuerdo mucho más, seguramente. Ahora, al mismo tiempo, como no somos partido político, aunque algunos participen en él, sí queremos influenciar en la política porque nos interesa la política y porque nos interesa la Argentina. Sí, ustedes han hecho varios documentos, inclusive algunos críticos del gobierno, ¿no? Absolutamente críticos. ¿Qué es ahí lo que más a vos te parece, teniendo obviamente opiniones distintas, como bien decís, pero el consenso, qué es lo que más se cuestiona de Macri? Una de las cuestiones que tuvimos así objeciones fue en el tema derechos humanos. Derechos humanos en general, porque sentimos que es un gobierno que tal vez por la edad de muchos de los que lo componen y demás, tiene poco apego a la historia. Y más bien van a la cuestión práctica. Exactamente. Y además no las sienten. Y por otro lado, los toma de sorpresa los hechos, porque los hechos vuelven a ocurrir. Entonces los toma de sorpresa y se quedan como diciendo, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Y hasta que reacciona, se pueden cometer errores. La otra cuestión que no nos pareció correcta y que fue motivo de una declaración de todo el club, aun cuando se produjo discusión, pero una mayoría lo decidió, fue cuando aparece el tema del ministro Triaca. Esa contradicción. Y el llamado telefónico con su empleada. Además, una empleada en negro para un ministro que tenía que trabajar para que todo el mundo estuviera en blanco. Para nosotros fue demasiado irritativo, suponíamos que para la sociedad también, e hicimos conocer nuestra voz. Las cosas siguieron igual. El presidente, por las mejores razones que haya tenido, lo sostuvo. ¿Qué quiero decir? Que no siempre nuestra opinión va a tener repercusión. Sin embargo, en otros casos sí sentimos que se escuchaba. Y dentro del club hay la capacidad de tener tales diferencias que a raíz de la despenalización del aborto, como no logramos un acuerdo, hay un grupo que firmó a favor. Que pertenece al club, pero no lo hace en nombre del club, sino a título personal, apoya la despenalización. Y hay otro grupo que no lo hace y que ha discutido. ¿Qué buscamos nosotros? Por toda la experiencia que tenemos, tanto a nivel intelectual, político, económico, ahí hay de todo, hasta periodistas hay. En realidad, no queremos la disyuntiva democracia o república. Porque a veces se atribuye a la democracia, es decir, siempre se atribuye a la democracia, mayor participación y demás. Y la república, el respeto a las instituciones. La república tiene el control, las instituciones. Nosotros queremos democracia republicana. Para eso entendemos... Juntar los dos conceptos. Hacerlo uno y sólido. De una buena vez. División de poderes, cada poder neto en sus posiciones y con las mejores instituciones posibles, sobre todo, por ejemplo, el tema justicia, sobre todo el Congreso. Y hoy transitaba acá temas como, por ejemplo, el que planteaba la ministra Bullrich, ese consenso de ver si
se crea un sistema penal que proteja y educacional. Muy bien. Si eso se lograra y lo hace un presidente sin acuerdos que garanticen que otro que pueda venir, es decir, otra fuerza, no está dispuesta a apoyar, ¿cuánto va a durar? Claro. ¿Cuánto duró la política en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, de León Arlanián, que fue, a mi criterio, la mejor política de seguridad que se hizo? La más novedosa y que cambiaba en serio la policía bonaerense. Empezó las purgas en la policía. Sí, bueno, ¿terminó con quién? Con Scioli. Es decir, ni siquiera del mismo partido pudieron seguir teniendo una política en común. Ahí es donde el país pierde, donde todos perdemos. Cada vez que alguien viene y empieza todo de nuevo. ¿Qué te pareció a propósito esto que estábamos hablando con Negri recién, tanto del conflicto de las tarifas como lo que sucedió en la alianza? Porque por primera vez vi que los socios del presidente se sentaron frente a él y dijeron, necesitamos otra solución. Así no, con esta no. ¿Qué te pareció eso cuando lo viviste? Si yo lo miraba desde la política, dije, los radicales están haciendo músculo. No, porque sienten que, bueno, se va a venir un año electoral y necesitan más presencia, etcétera, etcétera. Si es así o no es así, o la intención que fuera, lo cierto es que se produjo una discusión. Habrá habido tensión, a lo mejor hasta enojos, pero fíjate vos que se avanzó. Hoy estaba María Eugenia Vidal tomando las indicaciones del presidente, que empieza una campaña publicitaria, y en buena hora, pues si hay algo que les falta a Cambiemos es explicar. Y en las tarifas... Bueno, el primero que explicó fue hoy recién el presidente. Hemos pasado 15 o 20 días de debate y el primero que explicó fue el presidente. Bueno, en buena hora. Entonces, eso es bueno. Si esa crisis sirvió para esto, en buena hora. Las crisis muchas veces sirven para cambiar. Y desde el Club Político Argentino estamos para estimular estas cuestiones. Estamos para señalar, para acompañar. Yo me he visto con el ministro Garabano, también con la ministra Bullrich, en privado y no como representando al club, en privado para llevarle sugerencias, preguntas, etc. Y siempre fui escuchada. No sé cuántos se han tomado, a veces pienso que algunas de las cosas coincidían, no necesariamente era porque yo lo dijera, a lo mejor ya lo pensaban. Pero estas cuestiones de... Vos me preguntaste, ¿somos amigos del gobierno? Algunos sí, muchos, y la mayoría lo que quiere es que le vaya bien. ¿Por qué? Porque la alternativa sería muy mala. Pero porque le va bien a un gobierno, le va bien a la gente. Si a los Kirchner le hubiera ido bien, en el sentido que hubieran sabido aprovechar el momento del viento de cola y todo lo que se recibió en la Argentina, se hubiera aplicado o a cuestiones políticas de anticrisis, de fondos de anticrisis, o a aplicar en infraestructura que correspondiera o lo que fuese, en lugar de crear empresarios que crearan empresas para pagar a la corona, como se hizo, básicamente, yo hubiera estado contenta si le hubiera ido bien. Y no me importa si hubiera votado o no por Kirchner. Claro. A veces cuando dicen, y parte de razón hay, en la tensión que va a venir en las próximas elecciones, donde el peronismo va a intentar, porque es la única fuerza que tendría chances, aún desperdigada como está, va a intentar pegar sobre los errores del gobierno y demás. Yo digo, es posible, pero al mismo tiempo, si en serio quisieran gobernar, ¿para qué les serviría tomar un país tan pobre y con tantos problemas como tenemos hoy? Compraría todas las dificultades. A mí, yo estoy convencida de que los gobiernos que quieran hacer crecer el país tienen que construir confianza, y está bien que el presidente sea
el magíster, el primer magistrado, el maestro. Está bien que cuando decidan cosas sea él quien diga, esto lo hacemos por esto y porque necesitamos esto, como explicó hoy, sí, sí. Y espero que siga explicando. Y las cosas que sean necesarias. Y está bien porque eso establece confianza. Y en nuestro país lo que mejor sabemos hacer es separarnos y desconfiar unos de otros. Y esto, si no cambia, no es que vamos a desaparecer, vamos a seguir siendo muy mediocres. Gracias, Graciela. Una pausa. Bien, se nos fue el tiempo, ya hemos pasado la hora, pero quiero hacer 3 conclusiones que me parecen a esta altura y después de haber escuchado todas las voces durante todo el día y todos los días últimos sobre la energía, es necesario hacerla. Primera conclusión, este país no tiene energía suficiente después del derroche energético que hubo durante los años kirchneristas y encima la energía que hoy se vende en el país todavía es una energía barata. Segunda conclusión, por estas razones hay que cumplir con los aumentos, aunque los aumentos deben ser acomodados de tal manera que la sociedad pueda cumplirlos. Tercera conclusión, hay que cumplir las metas inflacionarias que el gobierno no está cumpliendo y que también afecta a la sociedad. Esta, me parece, es la parte que le toca al gobierno. La sociedad tiene su responsabilidad, que es hacerse cargo del consumo de su energía, de lo que consume energía, pagarla, y el gobierno tiene que hacerse cargo de parar la inflación. Chau, hasta lunes.